Bienvenido al curso La Fe de Jesús, lección 19. Lo que la Biblia enseña acerca de la vida cristiana. Nueva vida. Pregunta número 1. ¿Qué cambio ocurre en la vida al aceptar a Jesús? De acuerdo al libro de 2 Corintios capítulo 5, verso 17 leemos: De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Para dar respuesta a la pregunta número 1, ¿qué cambio ocurre en la vida al aceptar a Jesús? De acuerdo al libro de 2 Corintios capítulo 5, verso 17, la respuesta es: somos nuevas criaturas. Pregunta número 2. ¿Qué nueva experiencia maravillosa tendremos? De acuerdo al libro de 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 23 leemos: Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Para dar respuesta a la pregunta número 2, ¿qué nueva experiencia maravillosa tendremos? De acuerdo al libro de 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 23, la respuesta es: la santificación de nuestra vida. Pregunta número 3. ¿Cuál es la actitud correcta ante las pruebas? De acuerdo al libro de 1 de Pedro capítulo 4, verso 12 y 13 leemos: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Para dar respuesta a la pregunta número 3, ¿cuál es la actitud correcta ante las pruebas? De acuerdo al libro de 1 de Pedro capítulo 4, verso 12 y 13, la respuesta es: no os sorprendáis, sino gozaos. Vida devocional. Pregunta número 4. ¿Cuál es el indispensable alimento espiritual diario? De acuerdo al libro de Deuteronomio capítulo 17, verso 19 leemos: Y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Para dar respuesta a la pregunta número 4, ¿cuál es el indispensable alimento espiritual diario? De acuerdo a Deuteronomio capítulo 17, verso 19, la respuesta es: la lectura de la Biblia. Pregunta número 5. ¿Cómo establecemos comunión con Dios? De acuerdo a 1 de Pedro capítulo 4, verso 7 leemos: Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Para dar respuesta a la pregunta número 5, ¿cómo establecemos comunión con Dios? De acuerdo a 1 de Pedro capítulo 4, verso 7, la respuesta es: por medio de la oración. Pregunta número 6. ¿Qué día es dedicado a la adoración a Dios? De acuerdo al libro de Isaías capítulo 58, versos 12 al 14 leemos: Y los tuyos edificarán ruinas antiguas, y los cimientos de generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer de la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Para dar respuesta a la pregunta número 6, ¿qué día es dedicado a la adoración a Dios? De acuerdo al libro de Isaías capítulo 58, versos 12 al 14, la respuesta es: el día sábado, séptimo día de la semana. Pregunta número 7, ¿en qué lugar se presta la adoración a Dios? De acuerdo al libro de San Lucas capítulo 4, verso 16, leemos acerca de Jesús. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Para dar respuesta a la pregunta número 7, ¿en qué lugar se presta la adoración a Dios? De acuerdo al libro de San Lucas capítulo 4, verso 16, leímos acerca de Jesús, que es en el templo. Pregunta número 8. ¿Qué trascendental misión confió Dios a sus hijos? De acuerdo al libro de San Mateo capítulo 24, verso 14, capítulo 28, verso 19, leemos: Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Para dar respuesta a la pregunta número 8, ¿qué trascendental misión confió Dios a sus hijos? De acuerdo al libro de San Mateo capítulo 24, verso 14, capítulo 28, verso 19, la respuesta es: la predicación del Evangelio. Pregunta número 9, ¿qué preparación esencial debemos poseer? De acuerdo a 1 de Pedro capítulo 3, verso 15, leemos: Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo lo que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Para dar respuesta a la pregunta número 9, ¿qué preparación esencial debemos poseer? De acuerdo al 1 de Pedro capítulo 3, verso 15, la respuesta es: preparados para responder con mansedumbre. Guías espirituales. Pregunta número 10. ¿Quiénes son nuestros guías espirituales humanos? De acuerdo a 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 12 y 13 leemos: Os rogamos, hermanos,
que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, y os presiden en el Señor, y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Para dar respuesta a la pregunta número 10, ¿quiénes son nuestros guías espirituales humanos? De acuerdo a 1 Tesalonicenses capítulo 5, versos 12 y 13, la respuesta es los líderes de la Iglesia. Pregunta número 11, ¿quién es nuestro guía supremo? De acuerdo al libro de Colosenses capítulo 2, versos 6 y 7 leemos: Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Para dar respuesta a la pregunta número 11, ¿quién es nuestro guía supremo? De acuerdo al libro de Colosenses capítulo 2, versos 6 y 7, la respuesta es Cristo Jesús. Ilustración: cierto rey vivía muy triste, pues era jorobado. Entonces mandó a un escultor a hacer una estatua de él, pero sin su joroba. Pasado el tiempo, le trajeron la estatua y fue colocada en su cuarto. Todos los días miraba aquella estatua erguida. Pasados algunos meses, el rey se sentía feliz. Ahora no tenía aquella joroba. Así también cada día deberíamos mirar a Jesús y buscar ser buenos hijos, buenos cristianos. Momentos para cantar. Feliz el día en que escogí servirte, mi Señor y Dios. Preciso es que mi gozo en ti lo muestre hoy con obra y voz. Soy feliz y en su favor me gozaré. En libertad y luz me vi cuando triunfó en mí la fe, y el raudal carmesí, salud de mi alma enferma fue. Del mundo oscuro ya salí, de Cristo soy y mío es Él, su senda con placer seguí, resuelto a serle siempre fiel. Soy feliz, y en su favor me gozaré. En libertad y luz me vi cuando triunfó en mí la fe, y el raudal carmesí, salud de mi alma enferma fue. Reposa débil corazón, a tus contiendas pon ya fin, tendrás más noble posesión y parte en superior festín. Soy feliz, y en su favor me gozaré. En libertad y luz me vi cuando triunfó en mí la fe, y el raudal carmesí, salud de mi alma enferma fue. Mi resolución: con ayuda de Dios y siguiendo a Jesús, procuraré vivir como un cristiano cabal. La pregunta es, ¿aceptas? Momentos para conversar con Dios. Oremos. Nuestro buen Dios y Padre eterno, alabado y glorificado tu nombre sea por siempre y por los siglos de los siglos. Te damos las gracias, Señor, porque nos has enseñado una lección maravillosa de cómo deseas que nosotros podamos vivir en esta tierra, a fin de poder agradarte y glorificar tu nombre. Suplicamos, Señor Jesús, que por favor puedas transformar nuestra vida, transforma nuestro corazón, transforma nuestro carácter, todas nuestras formas de ser. Te suplicamos, Padre Celestial, que por favor nos ayudes a tomar la mejor de las decisiones y que cada día, cada instante nosotros podamos decidir permanecer contigo.
Padre, gracias también porque nos has enseñado que el día sábado tenemos que estar en tu santo templo, así como tú lo hiciste cuando estuviste en nuestra tierra. Gracias porque ejemplo nos has dado y permítenos que cada sábado, cada séptimo día de la semana, nosotros podamos ir a tu templo para alabar y glorificar tu nombre. Te damos las gracias, Señor Jesús, por tus bondades y tus misericordias. Te damos las gracias, Señor Jesús, por todo lo que haces por nosotros. Suplicamos también el perdón por nuestras faltas y nuestros pecados contra ti y contra nuestro prójimo. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro único Salvador y Redentor, oramos. Amén, Señor. Siguiente lección. Lección número 20. Dios nos llama. No pierda el estudio de la próxima lección.